Buenas noches con todos. Gracias a todos por su puntualidad. Estamos empezando el día de hoy con el webinar titulado Educación Sexual Integral para Niños y Adolescentes, a cargo del magíster José Raúl Lévano. Él es magíster en psicología, como lo mencioné, con amplia experiencia en psicología clínica y de la salud, tanto social como comunitaria, y manejo de herramientas psicológicas aplicadas a fomentar el cambio actitudinal y organizacional, con 21 años de experiencia en la elaboración y planificación de programas de capacitación y desarrollo del potencial humano y experiencia en docencia universitaria. Asimismo, ha sido conferencista invitado en diversos eventos nacionales e internacionales y facilitador en talleres de fortalecimiento y desarrollo personal. A continuación, los dejo con José. Muy bien, buenas noches con todos, gracias por la presentación. Y bueno, acá con toda la disponibilidad para poder compartir con ustedes parte de la experiencia en la línea de la salud sexual y reproductiva, y con un tema que creo yo cada vez es más común, es un tema que cada vez es más tratado en, digamos, diferentes espacios. Entonces, hoy día la sociedad y las personas están más sensibilizadas para el abordaje de temas que tienen que ver con la sexualidad humana. Y lo que hoy día vamos a ver está en relación pues a lo que es educación sexual, pero orientándolo más al abordaje de niños y adolescentes, ¿no? Entonces vamos a ir intercambiando opiniones, porque es importante que podamos también conocer sus impresiones y a partir de ahí pues ir elaborando conclusiones que nos permitan a todos, ¿ya?, generar ideas que puedan probablemente ser contrastadas, que puedan ser retomadas. Muy bien, entonces miren, vamos a hablar sobre educación sexual en niños y adolescentes. Vamos a ir viendo algunos aspectos generales. ¿Me confirman? ¿Está la pantalla de la presentación? Sí, está bien. Correcto, correcto. Entonces, a ver, creo que un primer aspecto que hay que resaltar es que no es tan sencillo para muchas personas abordar el tema de la sexualidad. Esa es una primera idea que tiene que señalarse. Hoy en día, miren, estamos en el siglo XXI, en la era tecnológica digital, el acceso a la información está allí, ¿no?, a la mano. Pero aún así, todavía, en algunas sociedades, hablar de la sexualidad humana sigue siendo un tema que genera resistencia. En muchas personas y en muchas sociedades es todavía evidente identificar mitos y tabúes cuando se aborda el tema de la sexualidad. Todavía no hay esa naturalidad para abordarlo y pareciera ser que todavía no hay esa concepción de entenderlo como un componente más de la personalidad. Entonces, yo creo que actividades como estas deben permitirnos sensibilizarnos para poder abordar el tema. Repito, con la naturalidad que amerita, pero también con información veraz que esté respaldada pues en evidencias científicas, porque justamente uno de los grandes problemas que se observa cuando se habla del tema es que muchos están respaldándose en supuestos y en conclusiones que no tienen ninguna evidencia científica. Entonces vamos a ir ya señalando algunas ideas para poder, repito, desterrar seguramente algunas confusiones que podamos tener en cuanto a la información que se maneje. Cuando hablamos de educación sexual, hay un aspecto importante que tenemos que resaltar también, y es el referido pues a el tema de la prevención y de la promoción. Entonces, si vamos a hablar de educación sexual, entonces esta implica desarrollar acciones
que estén encaminadas a evitar que sucedan cosas que no queremos que sucedan. En ese sentido, los programas que se implementan desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Educación tienen esa, digamos, orientación desde la prevención y desde la promoción. Son dos aspectos distintos, pero que hay que considerarlos. Ustedes están en formación y probablemente tengan claro que la prevención se orienta a trabajar sobre los factores de riesgo, mientras que la promoción se orienta pues a trabajar sobre los factores protectores. Entonces, la prevención de alguna manera implica intervenir cuando el problema ya está dado o está comenzando a darse, mientras que en la promoción se trabaja con poblaciones o con personas que aún no han hecho el problema. Por eso es importante tener claro estos dos conceptos, porque, repito, es el enfoque que se le debe dar a los programas de educación sexual que hoy día se realizan. Al menos desde, como le digo, desde el Estado, las políticas están orientadas en ese sentido. Muy bien, entonces, les pregunto, a ver, vamos a comenzar generando una pregunta para todos, así, tipo lluvia de ideas. ¿Qué noción, qué idea, qué, digamos, conocimiento tienen sobre la educación sexual en general? Hablemos, a ver, sobre eso. Alguien que quiera darnos sus impresiones, que han escuchado, que saben, que conocen. Yo tenía entendido que los temas de educación para niños y adolescentes, si bien es bien importante que velen por el cuidado del propio cuerpo, está asociado al tema de autoestima, también tiene mucho que ver con el arte de las relaciones interpersonales. Correcto, sí, correcto, María Aide. Muchas gracias. Correcto, sí, es cierto lo que comentas, tiene que ver con también aspectos de índole personal, ¿no? Que van a complementarse para generar una concepción de lo que es la educación sexual. Correcto, muy bien. Había un compañero que levantó la mano. ¿Quién más? A ver, hablemos, opinemos. ¿Puedo? Buenas noches. Sí, claro, Jonathan, a ver, te escuchamos. Genial, bueno, muchas gracias. Educación sexual para mí es como que la orientación o la instrucción que se le da a la persona sobre algo innato, algo natural en la persona y en todo ser humano y también en todo animal. Así es que es como que conocer, el explorar una pequeñísima parte de la persona que es la sexualidad. No solamente desde el sexo, sino como el género se desenvuelve en la sociedad y consigo mismo. Muchas gracias. Ya, correcto, Jonathan. Jonathan ya nos habla ya de aspectos más específicos, que está bien y es válido, ¿no? No todo está referido a lo que es sexo, porque ahí hay que diferenciar también sexo, de sexualidad y de género, que también ha hecho mención Jonathan. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Cuando se habla de temas de la sexualidad, siempre surge o es inevitable hacer ese deslinde conceptual entre lo que es el sexo, la sexualidad y el género. Tres aspectos importantísimos que, por ejemplo, si vamos a implementar programas de educación sexual, debemos tenerlo claramente señalado. Porque desde la visión tradicional de la educación sexual, todo se remite a reproducción, todo se remite a la parte biológica, y no, pues si no es así. Hoy día hablar de sexualidad es remitirnos a aspectos mucho más ya amplios que tienen que ver con la expresión propia del ser humano, ¿sí? Así que, pero repito, no es lo mismo sexo, sexualidad y género, ¿ya? Así que, entonces vamos a ir viendo algunas ideas sobre lo que hemos señalado para poder entonces irlo compartiendo. Y acá tenemos, miren, una primera pregunta que debe permitirnos iniciar esta conversación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es prevención? Hablamos de prevención, les decía, desde ese enfoque que hoy día tienen muchos programas de educación sexual.
Entonces, si queremos hablar de prevención, tenemos que pensar en aquellas acciones que debemos implementar o que se implementan justamente para que no ocurra lo que queremos que no ocurra. O sea, tomar todas las precauciones para evitar que pasen cosas que no deseamos. Por ejemplo, lo que hoy día forma parte de la casuística en la salud sexual y reproductiva, el embarazo en adolescentes. Ese es un problema que, miren, a pesar de toda la información, a pesar de todas las propuestas de intervención, a pesar de todo lo que se realiza, el efecto pareciera ser contrario. O sea, a mayor información o acceso a información, el porcentaje de embarazos en adolescentes no muestra un descenso, ¿no? Eso es alto. ¿Qué más no queremos que ocurran? ¿No? Hablando de prevención, violencia sexual, maltrato familiar, infecciones de transmisión sexual, relaciones coitales por presión, etc. O sea, la problemática en la salud sexual y reproductiva tiene muchas aristas, pero todos aquellos problemas relacionados con la sexualidad humana se pueden abordar justamente desde los programas preventivos, promocionales, ¿ya?, en relación a la sexualidad. Entonces, ¿qué es prevención en sexualidad? Justamente implementar acciones, tomar precauciones para que no ocurra aquello que no deseamos. ¿Ya? Siempre en relación a lo que es la sexualidad. ¿Cómo se previene? Ahí está otro aspecto importante, ¿ya?, que tenemos que ir señalando, porque miren, si vamos a enfocar nuestra propuesta a niños y adolescentes, es importante que nos quede clarísimo, pues, ¿ya?, que el enfoque tiene que ser integral. El enfoque no tiene que remitirse solamente, como se hace en muchas escuelas, yo he tenido la oportunidad de ver la experiencia de escuelas públicas, programas de educación sexual, y que se remite solamente a hablar de genitales, a hablar de la parte biológica, que es una parte, sí, de la educación sexual, pero no lo es todo. Entonces, ¿cómo se previene? Conociendo nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo cuidarlo. ¿Es importante trabajar el autorreconocimiento corporal? Sí. Es importante que niños y adolescentes no solo reconozcan su esquema corporal, también que sepan para qué sirve y cómo cuidarlo. Es importantísimo. El autoconocimiento, cuando los que estamos en el trabajo psicológico sabemos que cuando trabajamos el autoconocimiento, el reconocimiento corporal es un aspecto importantísimo para, a partir de ahí, por ejemplo, trabajar la autoestima, el autoconcepto. Pero ese es un aspecto importante que debe tenerse claro, ¿ya?, como una herramienta para hacer prevención. Entonces, el niño que aprende a cuidar, a conocer, ¿no?, su cuerpo, definitivamente va a estar en mejores condiciones para poder cuidarlo. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? No va a permitir que nadie dañe su integridad física. ¿Cómo se previene? Conociendo, respetando y haciendo respetar nuestros derechos. Ya es el componente más de tipo social. Cuando se hace educación sexual, uno de los enfoques que debe sostener la intervención es justamente el enfoque de género y el enfoque de derechos. Entonces ese es un aspecto importante para la prevención. Sensibilizar primero en el reconocimiento de derechos y luego en desarrollar estrategias para enseñarle al niño y al adolescente a hacer respetar sus derechos. Por ejemplo, si nosotros analizamos desde el enfoque de género tradicional, ese enfoque de género tradicional pone en desventaja a la niña, porque a la niña se le restringe, se le limita, mientras que al niño se le facilita, se le da mayor libertad. Y esa es una de las cosas que tiene que trabajarse desde estas propuestas de educación sexual. ¿Ya? Entonces, miren, ya vamos viendo que una intervención en educación sexual de manera efectiva debe tener un abordaje desde los aspectos biológicos, pero también
desde el tema de derechos y desde el tema de género. ¿Cómo se previene? Fortaleciendo nuestra autoestima, trabajando, ¿ya?, esa respuesta emocional sobre sí mismo. Trabajar la autoestima implica, pues, primero ingresar a esa dimensión del autoconocimiento para que después de esa autoaceptación corporal se desarrolle esa respuesta emocional positiva sobre sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí el niño desarrolle, pues, una valoración positiva de sí mismo. Entonces, ese enfoque, ese programa de educación sexual tiene que estar en esa línea. ¿Cómo se previene? Aprendiendo a querernos y a expresar ese afecto a los demás. Es importantísimo el aspecto afectivo y emocional. No solo esa respuesta emocional sobre uno mismo, también aprender a expresarlo adecuadamente hacia los demás. ¿Ya? Entonces, el niño y el adolescente deben aprender a desarrollar ese sentimiento de satisfacción consigo mismo, pero también ese sentimiento de satisfacción con los demás. Y las diferentes estrategias y técnicas que puedan trabajarse en un programa de educación sexual deben permitir esa libre expresión emocional, ¿no? ¿Cómo se previene? También no dejándonos presionar. Ahí ese es un aspecto sobre todo que se ve en adolescentes, ¿no? El adolescente que a veces piensa, pues, que tiene que estar disponible para todo lo que diga, en este caso, en relaciones de enamoramiento, la pareja, ¿no? O con esa creencia de que tiene que aceptar todo lo que le digan o le propongan, ¿ya? Entonces, situaciones como esas en donde se anula la voluntad del niño o del adolescente tiene que ser abordada desde, ¿ya?, estos programas que tienen que fortalecer, ¿ya?, las habilidades en cuanto a lo que es la vivencia y la sexualidad. Así que acá tenemos 5 razones para poder entonces, ¿ya?, argumentar cómo es que se previene. Miren, sobre estos 5 pilares deberían desarrollarse las propuestas que estén orientadas, pues, a trabajar la sexualidad.